Durante 15 años, Marcus Whitley comió pan duro. Pan que compraba con descuento en la panadería del pueblo los miércoles por la tarde, cuando ya estaba a punto de echarse a perder. Pan que remojaba en té aguado para poder masticarlo sin que le dolieran las encías. Pan que era, muchas veces, su única comida del día. Y mientras tanto, a menos de 2 metros de donde dormía cada noche, oculta bajo las tablas de madera carcomidas de su humilde cabaña en las montañas de Sierra Nevada, yacía una pepita de oro valorada en más de $4 millones. Esta es una historia real. Una historia que desafía la comprensión, que pone a prueba nuestra fe en el destino y que nos hace preguntarnos cuántas fortunas permanecen ocultas, esperando ser descubiertas por quienes menos lo esperan. Es la historia de un hombre que lo perdió todo buscando oro, solo para descubrir que la riqueza que persiguió durante toda su vida estuvo siempre bajo sus pies. Si te gustan las historias de descubrimientos extraordinarios, de tesoros perdidos y de destinos que cambian en un instante, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Todo comenzó en 1987. Marcus Whitley era un hombre de 32 años que había heredado una pequeña parcela de tierra en las estribaciones de Sierra Nevada, cerca de Grass Valley, California. La tierra había pertenecido a su abuelo, un antiguo buscador de oro que participó en las últimas oleadas de la fiebre del oro de California a principios del siglo XX. El viejo Whitley nunca encontró nada de valor significativo, pero eso no impidió que le transmitiera a su nieto la fascinación por el metal precioso, esas historias nocturnas sobre pepitas del tamaño de puños que podían cambiar la vida de un hombre para siempre. Cuando Marcus heredó la propiedad, también heredó esa obsesión. La cabaña era pequeña, apenas 20 metros cuadrados con un solo cuarto que servía como dormitorio, cocina y sala de estar. Las paredes eran de madera sin tratar, y el techo tenía goteras que él intentaba reparar cada primavera con láminas de metal oxidado que encontraba en el pueblo. No había electricidad confiable, solo un viejo generador que funcionaba cuando tenía dinero para comprar gasolina. El agua la sacaba de un pozo a 50 metros de la casa. Pero Marcus no vivía allí por comodidad. Vivía allí porque creía, con cada fibra de su ser, que en algún lugar de esa tierra había oro. Su abuelo siempre le había dicho que la veta principal nunca se había encontrado, que los mapas antiguos sugerían que pasaba justo por debajo de esa propiedad. Durante los primeros años, Marcus trabajaba en la ciudad, en un aserradero, ahorrando cada centavo que podía para comprar equipo de prospección. Detectores de metales, bateas, palas, picos, mapas geológicos. Gastaba todo su salario en su búsqueda. En 1991 dejó su trabajo. Fue una decisión que sus amigos consideraron una locura, que su familia trató de evitar. Pero Marcus estaba convencido de que estaba cerca de algo grande. Había encontrado pequeñas escamas de oro en el arroyo cercano, suficientes para mantener viva la esperanza, pero nunca suficientes para vender por algo más que unos pocos dólares. Cada hallazgo lo impulsaba a seguir cavando, a explorar un poco más allá, a trabajar un poco más duro. Los años pasaron. Marcus se convirtió en una figura familiar en Grass Valley, el loco del oro, como lo llamaban algunos. Aparecía en el pueblo una vez por semana, siempre el miércoles, para comprar provisiones básicas, arroz, frijoles y ese pan duro que la panadería vendía casi regalado. La gente sentía lástima por él. Lo veían cada vez más delgado, más demacrado, con la ropa rasgada y las botas con agujeros. Pero Marcus nunca pidió ayuda. Tenía su orgullo y tenía su sueño. Durante todo ese tiempo, vivió en la más absoluta pobreza. No era una pobreza romántica o voluntaria. Era pobreza real, del tipo que duele en los huesos durante el invierno, cuando no hay leña suficiente para mantener el fuego encendido. Del tipo que te hace hervir agua de lluvia porque no tienes dinero para comprar filtros.
del tipo que te obliga a elegir entre comprar comida o comprar las baterías que necesitas para tu detector de metales. Marcus excavó por toda la propiedad. Creó un sistema de túneles rudimentarios que se extendían bajo la superficie, apuntalados con maderos viejos que él mismo cortaba del bosque cercano. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, a veces más de 16 horas al día. Sus manos desarrollaron callos sobre callos. Su espalda se encorvó por el trabajo constante de cavar y cargar tierra. Cada noche caía en su catre, exhausto, apenas con fuerzas para comer algo antes de sumirse en un sueño profundo. La cabaña donde dormía era espartana. Un catre de metal con un colchón delgado que había visto días mejores. Una mesa hecha con un tablón de madera sobre dos caballetes. Una estufa de leña que también servía para calentar la habitación. Y el piso. Ese piso de tablas de madera que había estado allí desde que su abuelo construyó la cabaña en 1923. Las tablas estaban gastadas, algunas sueltas, crujían bajo cada paso. Pero eran parte de la estructura original, y Marcus, a pesar de su situación, respetaba la historia de ese lugar. A mediados de los años 90, Marcus tuvo que vender su detector de metales para poder comer durante el invierno. Fue uno de los momentos más bajos de su vida. Sin ese equipo, sus posibilidades de encontrar oro disminuían drásticamente, pero no se rindió. Comenzó a usar técnicas más antiguas, más tradicionales. Lavaba tierra en el arroyo con una simple batea. Buscaba afloramientos de cuarzo que pudieran indicar la presencia de vetas auríferas. Era un trabajo aún más agotador y menos productivo. Los habitantes del pueblo empezaron a preocuparse seriamente por él. La señora Henderson, dueña de la panadería, a veces le daba pan fresco sin cobrarle, mintiendo y diciéndole que era del día anterior. El ferretero le permitía llevarse herramientas prestadas que Marcus prometía devolver cuando encontrara oro. Esas pequeñas bondades mantuvieron a Marcus con vida, aunque él apenas lo reconocía, perdido como estaba en su obsesión. En 1998, Marcus sufrió un pequeño colapso en el túnel principal que había excavado. Una viga cedió y toneladas de tierra cayeron, sellando una sección completa de su trabajo. Por poco queda enterrado vivo. Pasó 2 semanas excavando para despejar el derrumbe, trabajando a la luz de velas y linternas de aceite. Cuando finalmente logró abrir paso, estaba tan débil que apenas podía caminar de regreso a la cabaña. Ese invierno fue especialmente duro. La nieve bloqueó el camino al pueblo durante semanas. Marcus sobrevivió comiendo las reservas de arroz y frijoles que había almacenado, racionándolas cuidadosamente. Lo que Marcus no sabía, lo que no podía saber, era que cada noche dormía a menos de 2 metros de la respuesta a todas sus plegarias. Bajo las tablas de madera de su cabaña, enterrada en la tierra que servía de cimiento, había una pepita de oro de proporciones extraordinarias. Pesaba casi 42 kilogramos. No era solo oro, era una formación natural casi pura, con ese brillo característico que solo el oro virgen posee. La pepita había estado allí desde antes de que la cabaña fuera construida. El abuelo de Marcus, cuando eligió ese sitio para construir, nunca cavó lo suficientemente profundo bajo donde pondría los cimientos. Niveló el terreno, colocó algunas piedras como base, y sobre ellas construyó la estructura de madera. La pepita quedó oculta a apenas 1 metro de profundidad, cubierta por siglos de sedimentación, y luego por la construcción misma de la cabaña. Durante 15 años, Marcus la pisó miles de veces. Caminó sobre ella cada día al entrar y salir de su casa. Durmió sobre ella cada noche, separado de millones de dólares solo por unos centímetros de madera y tierra. La ironía era cruel. Mientras él excavaba túneles que se extendían cientos de metros en todas direcciones, mientras exploraba cada rincón de su propiedad, la fortuna que buscaba esperaba pacientemente bajo el único lugar que nunca pensó en excavar, su propio hogar. El año 2002 marcó el punto más bajo en la vida de Marcus. Tenía 47 años, pero parecía de 60.
Su salud se había deteriorado significativamente. Tenía una tos persistente, probablemente por años de respirar polvo de roca en los túneles mal ventilados. Había perdido varios dientes, sus rodillas le dolían constantemente, y lo peor de todo, estaba comenzando a perder la fe. Por primera vez en 15 años, Marcus consideró rendirse. Pensó en vender la propiedad y mudarse a la ciudad, conseguir un trabajo, vivir como una persona normal. La idea lo aterrorizaba, pero el agotamiento era cada vez mayor. Una noche de marzo, sentado en su catre después de otro día infructuoso, Marcus lloró. Lloró por los años perdidos, por la vida que podría haber tenido, por los sueños que parecían cada vez más imposibles. Pero incluso en ese momento de desesperación, algo lo detuvo. Tal vez era el orgullo, o tal vez era esa voz de su abuelo que seguía resonando en su mente, contándole historias sobre buscadores de oro que se rindieron justo antes de hacer el descubrimiento de sus vidas. Marcus decidió darle un año más. Solo un año más de búsqueda seria. Y si no encontraba nada significativo, se rendiría. Durante ese año, Marcus cambió su estrategia. En lugar de seguir excavando túneles al azar, decidió ser más metódico. Consiguió prestados algunos libros de geología de la biblioteca del pueblo y comenzó a estudiar las formaciones rocosas de su propiedad con más detalle. Creó mapas rudimentarios, documentó cada pequeño hallazgo, trató de entender los patrones de cómo se depositaba el oro en esa región. Fue durante este proceso de mapeo más cuidadoso que Marcus notó algo que había pasado por alto durante años. La topografía de su propiedad sugería que antiguamente había existido un cauce de río que corría justo por donde ahora estaba su cabaña. Los cauces antiguos eran lugares privilegiados para la acumulación de oro pesado, ya que el metal se asentaba en las curvas y depresiones del lecho del río. Marcus se emocionó con este descubrimiento, pero también sintió frustración. Su cabaña estaba construida justo en el medio de lo que podría haber sido la zona más prometedora. Durante semanas, consideró la posibilidad de desmantelar parte de la cabaña para excavar debajo. Pero la idea le parecía demasiado radical, demasiado destructiva. Además, sin la cabaña, ¿dónde viviría? No tenía dinero para construir otra estructura, ni siquiera una temporal. Decidió explorar alrededor de la cabaña primero, cavando zanjas en un patrón concéntrico alrededor de la estructura. Esta nueva fase de excavación fue tan agotadora como todas las anteriores. Marcus cavó zanjas de 1 metro de profundidad, tamizando cuidadosamente cada palada de tierra. Encontró algunas escamas de oro, suficientes para venderlas por $100 en el pueblo, el dinero más significativo que había ganado en años. Esto lo animó a continuar, a excavar más cerca de la cabaña. Llegó el invierno de 2002 al 2003, uno de los más fríos que se recordaba en esa región. Marcus apenas sobrevivió. Su tos empeoró, y hubo días en que no pudo levantarse del catre por la debilidad. La señora Henderson, preocupada porque Marcus no había aparecido en el pueblo durante 3 semanas, condujo hasta su propiedad a pesar de la nieve. Lo encontró febril y desnutrido. Ella llamó al doctor del pueblo, quien diagnosticó neumonía y desnutrición severa. Marcus pasó 2 semanas en el hospital del condado. Fue un golpe terrible para él, no solo por la enfermedad, sino porque el hospital le dio una factura que nunca podría pagar. La deuda médica se sumó a sus otros problemas. Cuando regresó a su cabaña en febrero, estaba más débil que nunca, pero también más determinado. Ese episodio le había mostrado cuán cerca estaba de la muerte. Si iba a morir pronto de todos modos, razonó, prefería morir buscando su sueño que rendido en algún apartamento barato de la ciudad. La primavera de 2003 trajo lluvias intensas. Las lluvias eran tan fuertes que causaron deslizamientos de tierra en varias partes de la propiedad. Una noche, Marcus fue despertado por un sonido extraño, como de madera crujiendo bajo presión. Se levantó de su catre y encendió una linterna. Para su horror,
vio que una sección del piso de la cabaña se había hundido ligeramente. Las lluvias habían erosionado parte de la tierra bajo los cimientos, creando un pequeño hundimiento. Marcus sabía que esto era peligroso. Si los cimientos seguían cediendo, toda la cabaña podría colapsar. Pero arreglar el problema requería dinero que no tenía. Decidió hacer una reparación temporal. Tendría que reforzar el piso desde abajo, lo que significaba cavar bajo la cabaña para acceder a los cimientos y apuntalar la estructura con vigas adicionales. Era un trabajo que había estado evitando durante años, precisamente porque implicaba alterar la estructura original que su abuelo había construido, pero ahora no tenía opción. Durante las siguientes semanas, Marcus comenzó a excavar cuidadosamente bajo las tablas del piso. Levantó algunas de las tablas sueltas en la sección donde se había producido el hundimiento y comenzó a cavar. El suelo bajo la cabaña era diferente del resto de la propiedad. Era más oscuro, más compacto, mezclado con piedras redondeadas que confirmaban su teoría sobre el antiguo cauce del río. Marcus trabajaba lentamente, con cuidado, usando una pala pequeña y una linterna de aceite porque el espacio era reducido. Removió aproximadamente medio metro de tierra, creando un pequeño espacio de acceso bajo el piso. Fue el 19 de abril de 2003, cerca del anochecer, cuando la pala de Marcus golpeó algo sólido. El sonido fue diferente del golpe contra una piedra normal. Era más metálico, más resonante. Su corazón comenzó a latir más rápido. Con manos temblorosas, comenzó a excavar alrededor del objeto, despejando la tierra con cuidado. Lo primero que vio fue un brillo dorado apagado bajo la luz débil de su linterna. Durante un momento, Marcus no pudo moverse. No podía creer lo que veía. Con manos cada vez más frenéticas, continuó despejando tierra, revelando más y más de la superficie del objeto. No era una pequeña pepita. Era algo masivo, algo que superaba todo lo que había imaginado. Le tomó más de 2 horas despejar suficiente tierra alrededor de la pepita para poder verla completamente. Era enorme, aproximadamente del tamaño de una sandía grande, con forma irregular pero hermosa, con la textura característica del oro nativo. Marcus se quedó allí, arrodillado en el espacio estrecho bajo su cabaña, mirando fijamente el objeto que había buscado durante 15 años. No podía hablar. No podía pensar con claridad. Solo podía mirar y llorar. Tardó otros 2 días en extraer completamente la pepita. Era tan pesada que no podía levantarla solo. Tuvo que crear un sistema de poleas improvisado, usando cuerdas y vigas de madera, para deslizarla desde su posición bajo el piso hasta el interior de la cabaña. Cuando finalmente la tuvo en el centro de su único cuarto, bajo la luz del día que entraba por la ventana, Marcus pudo apreciar completamente la magnitud de su descubrimiento. La pepita brillaba con ese brillo inconfundible del oro puro. Su superficie estaba texturizada con formaciones naturales, pequeñas protuberancias y valles que se habían formado durante millones de años de procesos geológicos. En algunos lugares, el oro estaba mezclado con cuarzo blanco, creando patrones hermosos. Marcus la tocó con dedos temblorosos, todavía sin poder creer que fuera real. Pero ahora se enfrentaba a un nuevo problema. ¿Qué hacer con ella? No podía simplemente llevarla al pueblo y venderla en la primera tienda de compra de oro. Una pepita de ese tamaño atraería atención inmediata, y Marcus temía que pudiera haber complicaciones legales, impuestos, o peor aún, que alguien intentara robársela. Necesitaba consejo profesional, pero no sabía en quién confiar. Pasó las siguientes semanas en un estado de ansiedad constante. Había cubierto la pepita con mantas viejas y la había empujado contra una esquina de la cabaña, tratando de ocultar su presencia, aunque no hubiera nadie más allí. Cada ruido lo sobresaltaba. Cada noche dormía inquieto, convencido de que alguien vendría a robarle su descubrimiento. Finalmente, Marcus decidió contactar a un geólogo de la Universidad Estatal que había conocido años atrás.
un hombre llamado Dr. Robert Chen, que había mostrado interés en las formaciones geológicas de la región. Marcus condujo al pueblo, usó el teléfono público de la biblioteca y dejó un mensaje críptico pidiendo que el Dr. Chen lo visitara, diciendo solo que había hecho un descubrimiento significativo. El Dr. Chen llegó una semana después. Era un hombre de mediana edad, con gafas y una actitud profesional pero amable. Marcus lo llevó a la cabaña, cerró la puerta con cuidado y reveló la pepita. La reacción del Dr. Chen fue inmediata y dramática. Se quedó boquiabierto, se acercó lentamente y pidió permiso antes de tocarla. Con manos expertas, examinó la pepita desde todos los ángulos, tomó fotografías, hizo mediciones. Después de casi una hora de examen, el Dr. Chen se volvió hacia Marcus con una expresión de asombro genuino. Le dijo que en sus 20 años de carrera en geología nunca había visto una pepita de oro de ese tamaño en California. Le explicó que pepitas de más de 40 kilogramos eran extremadamente raras, que esta podría ser una de las 10 pepitas más grandes jamás encontradas en Estados Unidos. Su valor no sería solo el valor del oro por peso, sino que habría un valor adicional significativo como espécimen geológico único. El Dr. Chen ayudó a Marcus a organizar una evaluación profesional. Contactó a expertos en mineralogía, a casas de subastas especializadas y a compradores privados que coleccionaban especímenes geológicos raros. El proceso tomó varios meses, durante los cuales Marcus vivió en un estado de suspenso nervioso. Instaló cerraduras nuevas en su puerta, algo que nunca había considerado necesario antes. Comenzó a comer mejor, comprando comida real en lugar de solo pan duro, aunque los viejos hábitos eran difíciles de romper. La evaluación final determinó que la pepita pesaba 42.3 kilogramos. Con el precio del oro en ese momento, el valor del metal puro era aproximadamente $1.200.000. Pero como espécimen único, con su forma distintiva y su pureza excepcional, su valor de mercado era significativamente mayor. Un coleccionista privado de Hong Kong ofreció $3.800.000. Una casa de subastas de Nueva York sugirió que en subasta podría alcanzar los $4,5 millones. Marcus decidió aceptar la oferta del coleccionista. No quería arriesgarse a que una subasta pública fracasara y la cifra de casi $4 millones era más dinero del que jamás había soñado tener. El Dr. Chen ayudó a coordinar la transacción, asegurándose de que todo fuera legal y apropiadamente documentado. Hubo impuestos que pagar, por supuesto, pero incluso después de impuestos y de pagarle una comisión al Dr. Chen por su ayuda, Marcus se quedó con más de $2,5 millones. La transformación en la vida de Marcus fue tanto rápida como extraña. El hombre que durante 15 años había vivido con menos de $5,000 al año, de repente tenía más dinero del que podría gastar en toda su vida. Lo primero que hizo fue pagar todas sus deudas, incluyendo la factura del hospital que lo había atormentado. Luego compró ropa nueva, algo que no había hecho en años. Se hizo un chequeo médico completo y comenzó tratamiento dental para reemplazar los dientes que había perdido. Pero a pesar de la riqueza repentina, Marcus no abandonó su cabaña de inmediato. De hecho, contrató a un constructor para que la renovara completamente. Reforzaron los cimientos apropiadamente, reemplazaron todas las tablas del piso, instalaron electricidad y plomería moderna. Marcus dijo que quería preservar la estructura que su abuelo había construido, pero hacerla habitable y segura. La ironía no se le escapó. Finalmente estaba arreglando el piso que había cedido. El mismo problema que lo había llevado a cavar bajo la cabaña y encontrar la pepita. La historia de Marcus se hizo pública gradualmente. Los periódicos locales la cubrieron primero, luego los medios estatales, y eventualmente atrajo atención nacional. La narrativa era demasiado perfecta, demasiado irónica para ignorarla. El hombre que había vivido en pobreza extrema durante 15 años, mientras literalmente dormía sobre una fortuna, se convirtió en una historia de interés humano que capturó la imaginación del público.
Las entrevistas revelaron detalles que hicieron la historia aún más conmovedora. Marcus habló abiertamente sobre los años de lucha, sobre las noches en que se fue a dormir con hambre, sobre los inviernos en que pensó que podría morir congelado. Habló sobre la obsesión que lo consumió, sobre cómo excavó túneles en todas direcciones, excepto hacia abajo bajo su propia casa. La gente quedó fascinada por la cruel ironía de su situación. Pero Marcus también habló sobre algo más profundo. Reflexionó sobre lo que esos 15 años le habían enseñado sobre perseverancia, sobre fe, sobre el costo de los sueños. Dijo que aunque no volvería a vivir esos años de privación voluntariamente, tampoco los lamentaba completamente. Lo habían convertido en quien era. Le habían enseñado el verdadero valor de las cosas. Le habían mostrado de qué estaba hecho como persona. Una de las preguntas más frecuentes que le hacían era si sentía amargura por haber sufrido innecesariamente durante tantos años. Marcus siempre respondía con una reflexión filosófica. Decía que si hubiera encontrado la pepita inmediatamente, en el primer año, probablemente habría malgastado el dinero, no habría apreciado su valor verdadero. Los 15 años de lucha le habían dado la madurez y la perspectiva para manejar la riqueza responsablemente. Y efectivamente, Marcus demostró ser sorprendentemente prudente con su dinero. No compró mansiones ni autos lujosos. No se mudó a Las Vegas ni se fue de juerga por el mundo. En cambio, invirtió la mayor parte del dinero de manera conservadora, asegurando su futuro financiero. Donó generosamente a la comunidad de Grass Valley, que lo había apoyado durante sus años difíciles. Le dio $50,000 a la señora Henderson para renovar su panadería. Pagó por nuevos equipos para el Departamento de Bomberos Voluntarios del pueblo. También estableció un pequeño fondo de becas para jóvenes de la zona que quisieran estudiar geología o ciencias relacionadas. Marcus decía que si su historia podía inspirar a la próxima generación de exploradores y científicos, entonces sus años de lucha habrían tenido un propósito adicional. Pero tal vez la parte más interesante de la transformación de Marcus fue cómo continuó viviendo. Sí, renovó la cabaña, pero siguió viviendo allí. Sí, tenía dinero para comer lo que quisiera, pero a menudo seguía comprando pan en la panadería de la señora Henderson, aunque ahora compraba el pan fresco. Había desarrollado hábitos durante 15 años que no desaparecieron de la noche a la mañana. Los psicólogos que estudiaron su caso encontraron fascinante cómo Marcus navegaba su nueva realidad. Había desarrollado lo que ellos llamaban una relación compleja con la riqueza. Por un lado, disfrutaba de la seguridad que el dinero proporcionaba, el saber que nunca más tendría que pasar hambre o frío. Por otro lado, había una parte de él que desconfiaba de la comodidad, que sentía que tal vez lo haría blando, que lo alejaría de lo que consideraba auténtico en la vida. Marcus también tuvo que lidiar con cambios en sus relaciones. Algunas personas que lo habían ignorado durante años de repente querían ser sus amigos. Familiares distantes que nunca lo habían ayudado aparecieron con historias de necesidad financiera. Marcus aprendió rápidamente a distinguir entre quienes se preocupaban genuinamente por él y quienes solo veían un signo de dólar. Fue una educación dolorosa pero necesaria. La señora Henderson se convirtió en una de sus amigas más cercanas. Ella nunca le pidió nada. Nunca cambió su trato hacia él después de que se hiciera rico. Seguían tomando café juntos los miércoles por la mañana, como habían hecho durante años, aunque ahora Marcus podía pagar su café. Ella le daba consejos sobre cómo manejar su nueva situación, cómo mantenerse con los pies en la tierra. El Dr. Chen también se convirtió en un buen amigo. Visitaba a Marcus regularmente para discutir geología y exploración. Juntos examinaron el resto de la propiedad de Marcus con equipo moderno, usando georradar y otras tecnologías para mapear lo que había bajo la superficie. Encontraron algunas vetas pequeñas de oro, pero nada que se comparara con la pepita original. Marcus decidió dejar esas vetas intactas como una reserva natural geológica. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia fue cómo Marcus manejó su descubrimiento con respecto a la memoria de su abuelo.
Contrató a un artesano local para crear una placa conmemorativa que instaló en la cabaña renovada. La placa contaba la historia de su abuelo, el buscador de oro original, y cómo había elegido ese sitio para construir sin saber que estaba literalmente construyendo sobre una fortuna. Marcus veía esto como una validación póstuma de la intuición de su abuelo. Aquellas historias sobre vetas perdidas habían resultado ser ciertas después de todo. También estableció un pequeño museo en el pueblo, donando muchos de los artefactos de minería que había coleccionado durante años. El museo contaba la historia de la fiebre del oro en esa región, incluyendo su propia historia. Una réplica del tamaño real de la pepita estaba en exhibición, ya que la original ahora pertenecía al coleccionista de Hong Kong. El museo se convirtió en una atracción turística modesta pero popular, trayendo visitantes al pueblo y ayudando a la economía local. Marcus comenzó a dar charlas ocasionales sobre su experiencia. No solo hablaba sobre el descubrimiento del oro, sino sobre perseverancia, sobre la importancia de los sueños, sobre cómo manejar el fracaso y la adversidad. Sus charlas resonaban especialmente con personas que estaban pasando por momentos difíciles. Él entendía la desesperación, la había vivido. Su historia ofrecía esperanza, pero una esperanza templada con realismo. En una de sus charlas más memorables, Marcus reflexionó sobre la pregunta que todos querían saber. Si pudiera volver atrás en el tiempo y decirle a su yo más joven dónde estaba la pepita, ¿lo haría? Su respuesta sorprendió a muchos. Dijo que no estaba seguro. Por un lado, podría haberse ahorrado 15 años de sufrimiento. Por otro lado, esos años lo habían formado. Le habían dado una profundidad de carácter que el dinero nunca podría comprar. Dijo que había conocido a personas ricas que eran profundamente infelices porque nunca habían tenido que luchar por nada, nunca habían aprendido el verdadero valor de las cosas. Esta reflexión generó mucho debate. Algunos lo criticaron, diciendo que estaba romantizando la pobreza, que era fácil ser filosófico sobre el sufrimiento cuando ya no lo estabas experimentando. Marcus reconoció estos puntos como válidos. Dijo que no estaba sugiriendo que la pobreza fuera buena o noble en sí misma, solo que su experiencia particular le había enseñado lecciones que valoraba. Años después del descubrimiento, Marcus todavía vivía en su cabaña renovada. Había comprado las propiedades adyacentes para asegurar su privacidad, pero no construyó nada ostentoso. Mantuvo su vida relativamente simple. Leía mucho, algo que no había podido hacer durante sus años de pobreza, porque no tenía dinero para libros ni electricidad para leer por la noche. Viajó un poco. Visitó lugares que siempre había querido ver, pero siempre regresaba a su cabaña renovada en las montañas. Ese era su hogar verdadero, el lugar donde había luchado y sufrido, pero también donde había triunfado. Marcus nunca se casó. Hubo algunas relaciones después de hacerse rico, pero ninguna funcionó. Él sospechaba que las mujeres que aparecieron en su vida después del descubrimiento estaban más interesadas en su dinero que en él como persona. Esto lo entristeció, pero también lo aceptó como parte de su realidad. Había aprendido durante años de soledad a estar cómodo consigo mismo, y esa habilidad no desapareció con la riqueza. En 2010, Marcus cumplió 55 años. Para celebrar, organizó una fiesta modesta en el pueblo, invitando a todos los que lo habían ayudado durante sus años difíciles. Fue un evento emotivo. La señora Henderson preparó una tarta enorme. El ferretero trajo viejas herramientas que Marcus había tomado prestadas décadas atrás y nunca devolvió, convirtiéndolas en un regalo cómico. Hubo risas, lágrimas y muchas historias compartidas sobre aquellos años duros. Durante la fiesta, un joven periodista le preguntó a Marcus cuál había sido el momento más importante de su vida. Todos esperaban que dijera el día que encontró la pepita. Pero Marcus sorprendió a todos con su respuesta. Dijo que el momento más importante fue aquella noche de marzo de 2002, cuando lloró en su catre y consideró rendirse, pero decidió continuar un año más. Ese fue el momento, explicó Marcus.
en que elegí creer en mí mismo incluso cuando no había razón lógica para hacerlo. La pepita siempre estuvo allí, esperándome. Pero yo tuve que estar allí también. Tuve que seguir adelante cuando cada fibra de mi ser me decía que me rindiera. Esa decisión, esa noche, eso fue lo que realmente me hizo rico, no el oro. El doctor Chen, quien había seguido siendo un amigo cercano, publicó un estudio académico sobre la geología de la propiedad de Marcus. El estudio confirmó que el antiguo cauce del río había sido excepcionalmente rico en depósitos de oro. Marcus había tenido razón todo el tiempo sobre el potencial de su tierra. Solo había estado buscando en los lugares equivocados, explorando horizontalmente cuando debería haber explorado verticalmente, justo bajo sus pies. Marcus también comenzó a trabajar como consultor informal para otros buscadores de oro en la región. No cobraba por sus servicios, simplemente compartía su conocimiento y experiencia. Advertía a los jóvenes prospectores sobre los peligros de la obsesión, sobre la importancia de mantener un equilibrio en la vida, sobre no sacrificar demasiado por un sueño. Algunos lo escuchaban, otros no. Él entendía que cada persona tenía que caminar su propio camino. En 2015, un equipo de documentalistas se acercó a Marcus para hacer un documental sobre su vida. Al principio se resistió, sintiendo que su historia ya había recibido suficiente atención. Pero los documentalistas le convencieron argumentando que su historia podía inspirar a personas que estaban pasando por momentos difíciles, personas que habían perdido la esperanza. El documental, titulado Debajo de nuestros pies, se estrenó en 2016 y ganó varios premios en festivales de cine. La película no solo contaba la historia del descubrimiento, sino que profundizaba en los aspectos psicológicos de la obsesión, la perseverancia y la transformación. Incluía entrevistas con expertos en psicología, economía del comportamiento y filosofía, todos analizando diferentes aspectos de la experiencia de Marcus. Una escena particularmente poderosa del documental mostraba a Marcus de pie en su cabaña, señalando el lugar exacto en el piso donde había estado la pepita. Cada noche, decía Marcus a la cámara, ponía mi cabeza a 30 centímetros de $4 millones y no lo sabía. ¿Cuántas veces en la vida estamos tan cerca de lo que buscamos sin darnos cuenta? ¿Cuántas oportunidades perdemos porque estamos mirando en la dirección equivocada? El documental planteaba preguntas filosóficas más amplias. ¿Cuánto de nuestras vidas pasamos buscando cosas que ya tenemos? ¿Cuántas fortunas, literales o metafóricas, permanecen ocultas simplemente porque nunca pensamos en mirar en los lugares obvios? La historia de Marcus se convirtió en una metáfora para la condición humana moderna, siempre buscando felicidad, éxito o realización en lugares lejanos cuando a veces está justo bajo nuestros pies. Los años pasaron. Marcus envejeció con gracia, su rostro mostrando las líneas de una vida vivida intensamente. Nunca perdió su humildad ni su conexión con sus raíces humildes. Cuando personas ricas de la ciudad venían a visitarlo, a menudo se sorprendían de encontrarlo usando ropa gastada, trabajando en su jardín, viviendo de manera simple a pesar de su riqueza. El dinero, Marcus solía decir, no es la riqueza real. La riqueza real es saber quién eres, qué valoras, y tener la libertad de vivir de acuerdo a tus valores. Yo tuve eso incluso cuando era pobre. El dinero solo hizo más fácil algunas cosas, pero no cambió lo esencial. En 2020, durante la pandemia global, Marcus usó parte de su fortuna para ayudar a las pequeñas empresas de Grass Valley que estaban luchando. Estableció un fondo de apoyo que proporcionó préstamos sin interés a comerciantes locales. Cuando le agradecían, él simplemente decía, «Esta comunidad me mantuvo vivo cuando no tenía nada. Esto es lo menos que puedo hacer». La cabaña se convirtió en un símbolo local. Los turistas a veces conducían hasta allí, esperando ver el lugar donde ocurrió el famoso descubrimiento. Marcus era generoso con su tiempo, a menudo invitando a visitantes a tomar café y contarles la historia directamente.
Le gustaba ver sus expresiones cuando les mostraba el lugar exacto donde había dormido durante 15 años, sin saber lo que yacía debajo. Una tarde de otoño en 2023, Marcus recibió una llamada del coleccionista de Hong Kong que había comprado la pepita original. El coleccionista, ahora anciano, quería saber si Marcus estaría interesado en comprarla de vuelta. Había decidido liquidar su colección y sentía que la pepita debería regresar a su hogar original. Marcus consideró la oferta seriamente. Tenía el dinero, y la idea de tener la pepita de vuelta tenía cierto atractivo sentimental. Pero después de pensarlo durante varias semanas, declinó. La pepita pertenece al mundo ahora, explicó. Mi historia no es sobre poseer oro, es sobre la búsqueda. Mantener eso vivo, esa memoria de perseverancia, es más importante que poseer el objeto físico. En cambio, Marcus sugirió que la pepita fuera donada al Museo de Historia Natural de California, donde podría ser exhibida permanentemente y educara a generaciones futuras. El coleccionista aceptó la sugerencia, y la pepita ahora reside allí, con una placa que cuenta la historia completa de Marcus Whitley y su extraordinario descubrimiento. Hoy, Marcus tiene 68 años. Todavía vive en su cabaña en las montañas, rodeado de los bosques de Sierra Nevada que conoce tan bien. Su salud ha mejorado significativamente desde aquellos días oscuros de principios de los 2000. Camina por su propiedad cada mañana, no buscando oro, sino simplemente disfrutando de la belleza natural que lo rodea. Reflexionando sobre su vida, Marcus dice que no cambiaría nada. Los 15 años de lucha, la pobreza, el hambre, el frío, todo formó parte de un viaje que lo llevó no solo a una fortuna, sino a entenderse a sí mismo. La pepita, dice Marcus, era el premio, pero el verdadero tesoro era la persona en que me convertí mientras la buscaba. Su historia continúa inspirando a personas alrededor del mundo. Cada año cientos de cartas llegan a su apartado postal de personas agradeciéndole por compartir su historia, diciéndole cómo los inspiró a no rendirse en sus propias búsquedas, sea lo que sea que estén buscando. Y cada noche, cuando Marcus se va a dormir en su cómoda cama en la cabaña renovada, probablemente piensa en aquel catre de metal donde solía dormir, a 30 centímetros de una fortuna que no sabía que existía. Piensa en la ironía cruel de aquellos años, pero también en la extraña gracia de todo ello. Porque al final, la historia de Marcus Whitley no es realmente sobre oro, es sobre fe, perseverancia, y el misterio de cómo a veces lo que más buscamos está más cerca de lo que jamás imaginamos. Es un recordatorio de que el verdadero tesoro en la vida no es solo lo que encontramos, sino en quién nos convertimos durante la búsqueda. Y quizás, solo quizás, todos tenemos nuestra propia pepita de oro escondida bajo los pies, esperando ser descubierta. Solo tenemos que tener el valor de seguir buscando, incluso cuando todo parece perdido, y la sabiduría de mirar en los lugares que nunca pensamos explorar.